Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias, El Turno AM. La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau entró en una fase incierta luego de que la derecha comenzara a mostrar fisuras internas. El libelo impulsado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario ya no tendría asegurado un respaldo ordenado en la sala. El resultado dependerá de votos móviles en Renovación Nacional, Evópoli, el PDG y el Partido Liberal. En la comisión revisora, la defensa de Grau, encabezado por Patricio Zapata, apuntó a que no existiría una infracción constitucional clara. El debate se concentró en las diferencias entre proyecciones fiscales, la llamada brecha de trazabilidad, y el rol de la Dirección de Presupuestos. El informe de la comisión sería votado el próximo lunes antes de que la acusación llegue a su definición política en la Cámara, y qué mejor que en la voz de Camilo Espinosa, el rey del FAC. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Camilo? ¿Qué pasa con todo esto? Oye, Danilo Herrera viene realizando apuestas, la hizo 2 veces acá en turno. Una dijo que iba a ponerse con un asado de tira si se aprobaba la acusación constitucional. Lo dijo el miércoles, ¿verdad? Sí, lo dijo el miércoles y lo dijo el lunes también, en turno PM. Dijo que la próxima semana era muy probable que se aprobara la acusación constitucional contra Grau. Que tiene opciones, es verdad. Todavía hay posibilidades. Pero lo que está pasando, y lo sacó ayer un reportaje, el que estamos viendo en pantalla de El Mostrador, que es bien interesante porque titula ahí derecha pierde el control de la acusación constitucional contra Grau y deja veredicto en ruleta rusa del PDG y liberales. ¿Por qué pasa esto? Pasa que hay diputados de RN y de Evópoli que no se están comprando mucho la tesis de este mundo conocido como la derecha sin complejos, ¿cierto? Que es la derecha más ultranza, el mundo del Partido Nacional Libertario y también el Partido Republicano, quienes son los que presentaron esta acusación constitucional. La tesis de Danilo es que finalmente el oficialismo se va a cuadrar, van a votar todos unidos, en fin. Pero lo que trae El Mostrador hoy día es que hay un diputado que habló en la tercera ayer, que es Andrés Celis, que dijo que iba a votar en contra. Rechazó, dijo, yo estoy en desacuerdo. Entonces ya se empieza a desgranar el choclo. El Mostrador dice que hay por lo menos 4 diputados más, que son Jimeno Sandón, de RN, Tomás Cast, de Evópoli, Jorge Guzmán, también de Evópoli, y Joana Pérez, que es independiente, pero que está fue del mundo que fue DC en un momento, después Demócratas, y ahora está ahora es independiente, diputada del Biobío. Entonces estarían perdiendo, digamos, los votos del oficialismo. ¿Dónde está la clave? En el PDG, que hay visiones contrapuestas que al menos lo ponen en duda cuál va a ser su votación. Se habla, por ejemplo, hoy día está escuchando muy interesante la entrevista con Franco Parisi en T13 Radio. Habló de muchas cosas, algunas propuestas que son bien interesantes, al menos en el plano de lo que está ocurriendo con los niños haitianos, que ya lo vamos a hablar. Pero en este escenario de digamos, el mapa, dice, bueno, ¿qué van a hacer con la acusación constitucional contra Grau? Y él dice, vamos a votar todo en bloque. Y nosotros somos críticos de la gestión fiscal del gobierno anterior. Entonces, básicamente dio a entender que van a votar en contra, pero su hermana, Sandra Parisi, había dicho previamente que ojalá que el Senado pueda salvar a Nicolás Grau, y dice Franco Parisi, tratando de hacer una suerte de mansplaining de lo que dijo Sandra Parisi, que estaba siendo irónica, y que estarían, digamos, a favor. Con esos votos, yo creo, estarían muy cerca de aprobar esto. ¿Sabes, Camilo? Yo creo que lo interesante, más allá de Nicolás Grau, esta votación va a mostrar cuánto control real tienen los partidos sobre sus diputados. Sí, eso está bien interesante, porque, por ejemplo, hay otro bloque que justamente es el partido de Danilo Herrera, el Partido Liberal, que también está en una pugna porque sus diputados pidieron libertad de acción, tal como lo hicieron en RN, que dieron libertad de acción. En el Partido Liberal pidieron libertad de acción, la directiva les dijo que no. No, ustedes votan cuadrado con la oposición, aquí no hay. No se juega. Aquí no se juega, ni empezamos a regalar votos al gobierno. Hay que ver cómo van a votar estos diputados, que son 3. Ahí lo estamos viendo en pantalla y van a ser clave también en esta definición. Porque en la suma y resta hay que ver cuántos del oficialismo se bajan, cuántos de la oposición se suben, y en esa suma y resta
hay que calcular. A Danilo le dan los números, dice que se va a aprobar con los 78 votos que se requieren. Obviamente todo eso hay que ir evaluándolo en la medida que existen ausencias en el Congreso. Siempre pasa que hay un... Por ejemplo, hoy día a mí me sorprendió, me impactó porque no se sabía. Una de las diputadas del PDG, Lili Betancourt, ¿Ya? Franco Parisi reveló que padece cáncer y que no estaba asistiendo. De hecho, había sido muy llamativo porque ella no había estado votando. Y no ¿Habrá se tirado conocía su licencia autorización. médica? Yo creo que sí, po. Sí. Si fue como está en proceso, en fase de tratamiento. Decían que en el PDG están preocupados por su situación, esperan que se recupere lo antes posible para volver a la actividad parlamentaria. Entonces ahí hay una baja importante también en favor, eventualmente a favor, digo yo, Claro, porque un voto menos. se le pueden, claro, a favor de la acusación constitucional. Oye, Camilo, ¿qué pasaría si se llegase a aprobar la acusación constitucional contra el exministro? El procedimiento es el siguiente, se aprueba, hay que ver, porque siempre son complejas, al menos para el grueso de la gente, entender qué es lo que... Porque primero se vota la cuestión previa. Hay defensas que dicen nos queremos saltar la cuestión previa y pasar a la votación directa de la acusación constitucional del libelo. Y al parecer Grau sí va a ir por la cuestión previa, diciendo que básicamente el documento no tiene por qué ser admitido, que carece de un montón de fundamentos, en fin. Que hay Entonces, problemas de forma. Claro, entonces se votaría la cuestión previa y después la acusación constitucional así. Si se aprueban las dos, avanzaría esto al Senado. El Senado, si ustedes se pueden dar cuenta que no hay senadores opinando de la acusación constitucional. Y es porque legalmente no pueden. Ellos ofician en una acusación constitucional como jurado. Y los jurados, mutis. No pueden referirse a ni dar su apreciación fuera del proceso que implica la acusación constitucional. Su opinión se va a conocer en el hemiciclo y ahí vamos a conocer de verdad cuál es su postura. Ahora, recordemos que políticamente el Senado está igualado. Hay un empate técnico entre oposición y oficialismo. Entonces, muchos dicen y especulan que, me da risa esto, porque al mismo tiempo que lo dicen, ningunean la acusación constitucional, porque dicen que el Senado va a entrar en cordura, va a entrar en razón y va a votar de acuerdo a lo que realmente aplica acá y van a rechazar la acusación constitucional. Eso está por verse, hay que ver, primero tiene que sortear, ¿cierto? Y una vez que si se aprueba en el Senado, Nicolás Grau estaría impedido de ejercer cargos públicos por 5 años. Sí, acá me dicen en el chat, pierde su trabajo, hace clases en la Universidad de Chile. Sí, en Eso la FEN. podría pasar. Sí, él había retomado hace poco, después de su gestión como ministro, había retomado sus clases en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Puesto número 2, 9:26 de la mañana. La segunda vuelta presidencial en Colombia, prevista para el domingo 21 de junio, enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una contienda polarizada y abierta. La mayoría de las encuestas da ventaja de la Espriella, aunque algunos sondeos mantienen un escenario de empate técnico. El resultado definirá no solo el rumbo interno del país, sino también su reposicionamiento internacional. La campaña se ha transformado en un choque de modelos políticos y diplomáticos claramente opuestos, mientras Cepeda propone fortalecer el multilateralismo, la integración regional y una política exterior con foco en derechos humanos. De la Espriella apuesta por una línea de soberanía radical y alianzas selectivas con Estados Unidos e Israel. La elección marcará así un giro decisivo para Colombia a partir del 7 de agosto. Camilo, 30 millones de colombianos van a tener que votar. Sí, hay un despliegue bien interesante. Ya está en modo elecciones, en modo balotaje Colombia. Estaba justamente revisando las cifras de la encuesta. La mayoría, tal como comentaba Geraldine, está dando una ventaja al candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, entre 6 y 8 puntos encima. Por ejemplo, acá tengo Atlas Intel, encuesta que se realizó entre el 9 y el 11 de junio. A Cepeda le da un 46%. Cepeda, recordemos, es el sucesor de Gustavo Petro. A de la Espriella 54%. Previamente se había hecho otro sondeo a Atlas Intel y daba las mismas cifras. La alianza entre Guarumo y Ecoanalítica, que se realizó posterior, entre el 8 y el 10 de junio, da el mismo resultado. 46% Cepeda, 54% de la Espriella,
Y finalmente Global Data, que se hizo más bien a principios de mes, entre el 1 y el 4 de junio, 47 y 53, o sea, mucho más cerrado. Hay que tomar con cautela de todas maneras las cifras de las encuestas porque se equivocaron bastante en la primera vuelta. Recordemos que la mayoría de estas mismas encuestas estaban dando ganadora a Cepeda y vimos que hubo un triunfo de la Espriella, es decir, se subestimó la votación que podía tener el candidato de la ultraderecha y en el caso de Cepeda se sobreestimó. Ahora está ocurriendo el fenómeno distinto, entonces o puede ocurrir que de la Espriella saque un margen mayor, repitiendo la tendencia, o efectivamente hubo atención y se modificó la muestra y se realizaron tal vez ahí análisis más profundos dentro de la encuestadora para poder captar ese voto de la Espriella que no pudieron captar en la primera vuelta y le está dando estos resultados. Hay que estar muy atentos a esta elección. De todas maneras, en general existe cierto consenso en la encuestadora en que sería una victoria de la Espriella más o menos holgada, entre 6 y 8 puntos. Solo un apunte. El título del Tiempo de Colombia sobre la elección dice: ¿de qué se tratarían los 90 decretos que Abelardo de la Espriella firmaría antes del 7 de agosto si gana las elecciones? Que firmaría con un paquete de medidas en seguridad, economía, salud y educación mientras construye agenda legislativa. Me suena algo que he escuchado en otra parte. El decretazo. Decretazo. Sí, hay que estar bien. Vamos a estar ahí obviamente el día domingo. Atentos, acá se cuentan los votos mucho más rápido que en Perú, así que probablemente tengamos resultados el mismo domingo para hacer, digamos, los análisis pertinentes. Recordemos, existe una ola hoy día, una tendencia global y particularmente en Sudamérica en que los candidatos de ultraderecha están ganando. Muchos dicen y se lo atribuyen a la migración venezolana como gran eje de expansión de estos gobiernos de ultraderecha, porque en general la ultraderecha crece cuando hay procesos migratorios grandes. Entonces, cuando en Europa hubo procesos migratorios africanos importantes, primero por el lado alemán, después por el lado italiano y ahora por el lado español, se vino ese cambio. Tuvimos, en general Alemania ha votado por el mundo de Angela Merkel, entonces se mantuvo ahí, pero en Italia hubo cambio, eligieron a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, que fue nuevamente ninguneada por Donald Trump, dijo que se sacó una foto por ella en el G7 por pena. Sí. Lo comentó. Y Giorgia Meloni le respondió. Acaba de sacar un video donde dice: jamás me arrodillo ante nadie. Epa. Ni yo ni Italia. Y muy intenso ese debate. Y claro. Y España va a tener elecciones. Hoy día gobierna el partido, el PSOE, el Partido Socialista Español, que a través, digamos, de Sánchez, que es el actual mandatario, pero ya por lo que hemos sabido en elecciones legislativas, elecciones previas en España, es muy probable que tengamos un candidato de derecha ahí gobernando. No se sabe si del mundo de Vox, que es la extrema derecha española, o del mundo de la derecha tradicional, que en general, por ejemplo, lo que está ocurriendo acá en Sudamérica es que va perdiendo. La derecha tradicional es absorbida. Ocurrió el uribismo, es prácticamente inexistente, sacó apenas un 10% en Colombia, menos del 10%, como 6%, y fue absorbido por este candidato de la Espriella. Perdón, si uno pudiese relacionarlo a materia chilena, ¿se podría decir que Vox podría ser el Partido Nacional Libertario? Y allá la derecha mucho más moderada, la UDI acá, ¿o no? Yo lo veo más cercano al Partido Republicano. Sí, más parecido al Partido de Casi. Con algunas pintas estéticas que sí hacen guiño al libertario. Pero la matriz, claro, porque son edge, tienen esa misma cosa de que eran edge de la derecha tradicional, el Partido Popular en España. Claro, entonces que era la UDI. La UDI claro. Fue muy inspirada por el Partido Popular. Sí, entonces están esos mismos cruces, se dan esas mismas tendencias. Importante también recalcar que Cepeda había partido más o menos bien. De hecho, las primeras encuestas, una vez que empezó la carrera de cara al balotaje, Cepeda había partido bien con buenos números. De hecho, algunas encuestas lo daban incluso por delante de la Espriella, pero hubo, por ejemplo, un quiebre con Petro, con estrategias distintas. Petro insistía en que habían indicios de fraude en la primera vuelta. Cepeda rápidamente dijo: no, encaremos la segunda vuelta como debe ser. Y muchas veces tuvieron desencuentros a lo largo de la campaña de segunda vuelta, lo que evidentemente no le sumó ni benefició a Cepeda en esta elección, y se ha ido desinflando su fenómeno. Ahora sigue teniendo mucho respaldo en el mundo joven. Si uno hace el desglose de esta encuesta, son los jóvenes los que respaldan
más a este candidato. Hay que ver si le alcanza. Son las 9:33, puesto número 1 con esta importante información que todo el mundo está comentando. Mira. Autoridades municipales localizaron a 9 niños haitianos incluidos en la nómina de menores con paradero desconocido remitida por la Subsecretaría de la Niñez. 7 fueron encontrados en Estación Central y otros 2 en Graneros, mientras continúa la búsqueda de nuevos casos en distintas comunas. Y la PDI indica que encontró a 27 otros niños. Según los municipios, los menores están escolarizados, vinculados a redes locales y no fueron hallados en condiciones de hacinamiento. El caso se desarrolla en medio de investigaciones administrativas y penales por eventuales fallas en el ingreso, identificación y seguimiento de niños haitianos en Chile. La Fiscalía indaga además presuntos pagos en el consulado chileno en Haití para acelerar trámites migratorios, causa en el que el excónsul Rafael Dumonzo configura como imputado. El gobierno encargó a la ministra republicana María Jesús Wolf liderar la coordinación interinstitucional, decisión que generó críticas desde sectores políticos. Esto está muy interesante por varias razones y vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Lo primero que hay que decir es que el Estado tiene distintas capas y las personas involucradas en esto uno lo podría reducir a gobierno central, gobiernos locales y sociedad civil. O sea, ese, digamos, la estructura, la columna vertebral de lo que está ocurriendo en esta situación. Lo que vimos ayer, esencialmente, fue un gobierno central que no cachaba una. O sea, las principales instituciones de este país, al menos los troncos más importantes, no tienen idea de dónde estaban los niños. No tenía idea de la PDI, no tenía idea de Migración, no tenía idea de la DGAC, no tenía idea de la Contraloría, no tenía idea el mundo, digamos, del gobierno central, el Poder Ejecutivo, y el Parlamento mucho menos. En general tiene muy poca información a este respecto. Se juntaron todos ellos y se dieron cuenta, no sabemos nada, hay que empezar a investigar. Eso ocurrió el martes, miércoles por ahí. Eso fueron días de mucha confusión, mucha consternación, y básicamente quedó el titular de que hay una masiva pérdida de niños haitianos de los que se desconoce completamente su destino. Eso es lo primero que hay que decir y hay que dejar claro, y que eso generó mucha confusión, mucha especulación. Ayer incluso se deslizaron tesis como que jóvenes y niños que pudieron haber terminado en el trabajo forzado, en el comercio sexual, Tráfico de en órganos el también. tráfico de órganos, en fin. Mucha especulación, mucha teoría de conspiración. Después vienen los gobiernos locales, que silenciosamente dijeron, ¿y cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estarán nuestras comunas? Y empiezan a recibir los nombres, seguramente a través de sus propios medios se consiguieron la lista de los niños, porque era recordemos, todo el origen de toda esta investigación parte por un preinforme de Contraloría con una lista de alrededor de 300 niños, cifra que ha ido variando. Ahora creo que Contraloría lo redujo a 90 y tantos. Hay personas que lo están nuevamente elevando, hablan de 200 y tantos. Todavía no tenemos una cifra central porque justamente no hay digamos, una claridad respecto a lo que está haciendo el gobierno central, es decir, sumando lo que está ocurriendo en distintas comunas. Pero ocurrió, por ejemplo, Estación Central salió a la búsqueda de estos jóvenes. Estación Central aloja la segunda comunidad haitiana más importante del país, o sea, la más grande, la segunda más grande. La primera es Quilicura. Y inmediatamente, en lo que fue a lo largo del día de ayer, encontraron a 7. Los 7 viviendo juntos, en condición de extrema pobreza, a cargo de un tutor en Estación Central. Ahí los descubrieron con problemas para acceder a servicios básicos, pero están, digamos, 7 de los tantos. En Graneros, la comuna de Granero, comuna que está fuera, digamos, como entre Rancagua y Santiago, ahí justo uno podría decir en el límite, aunque entiendo que pertenece a la región de O'Higgins, encontraron a 2 más, 2 niños más. Los canales de televisión, ayer yo pude revisar algunos, Canal 13, Chilevisión, se dieron a la tarea, seguramente recibieron la misma lista que tenía Contraloría, y empezaron a buscar por su lado.
Y empezaron a encontrar niños que están o con sus padres o con tutores. 27, qué sé yo. Y lo que estamos viendo, el escenario que estamos viendo, es que al parecer esto pasa más que nada por una serie de errores y confusiones que en el fondo no existe para, al menos para el Estado central, una trazabilidad clara de qué ocurre con estos niños. Yo no estoy diciendo con esto de que todos los niños hoy día, todos los niños haitianos están con sus padres o algo similar. Todavía, de hecho, hay niños que no se descubren y es algo que, pero al menos estamos viendo que no es al menos, al parecer, el número tan grande que se había visto. A lo mejor sí existen niños perdidos, pero todavía no existe claridad respecto a aquello. Y por otro lado, tenemos a la sociedad civil, a quienes nadie le ha consultado nada. Eso es muy impresionante. O sea, esto empezó a ocurrir el día lunes y nadie ha dicho, oye, hablemos con activistas, hablemos con personas que a lo mejor tuvieron denuncia y nadie los había pescado antes, empecemos a conocer. Entonces viene un reportaje hoy día en La Tercera, bien interesante, en el que, por ejemplo, hablan con voceros haitianos. Y los voceros haitianos lo primero que dicen, nosotros no tenemos ninguna denuncia, o estamos viendo ninguna denuncia de niños perdidos, de padres que no recibieron a sus niños en estos vuelos, y empiezan a responder cada una de las interrogantes que a muchos les generaba mucho ruido de toda esta investigación. Por ejemplo, ¿por qué vuelos privados? ¿Quién pagó esos vuelos privados? Que es la primera pregunta que mucha gente se hacía. ¿Por qué vuelos charter? ¿Por qué no aerolíneas comerciales? ¿Por qué trajeron a los niños, por un lado, con un puro adulto a cargo y muchos niños dentro de un avión? Y lo que explican ellos era que por la crisis que vivía Haití, por la crisis que había en Puerto Príncipe, no habían vuelos comerciales. Entonces la única forma de traer niños para este proceso de reunificación familiar era justamente contratando a empresarios o vuelos privados que pudieran sacarlos de Haití. Y ahí está el tema. También hubo un proceso de que como los vuelos eran limitados, no era posible un trabajo que fuese un tutor un niño o un tutor dos niños, sino que en verdad el proceso, al menos lo que explican ellos, estos son voceros de la comunidad haitiana en Chile, hoy día es La Tercera, contando de que muchas veces un tutor le encargaban muchos padres sus hijos. Entonces el tutor se llenaba el avión de niños y los traía. Por eso se daba esta diferencia, digamos, de por qué una persona adulta a cargo de tantos niños en un puro avión. Es lo que explica, estos son la comunidad haitiana, y evidentemente esto tiene que seguir siendo parte de la investigación que está haciendo la PDI. Perdón, Camilo, según ¿Sí? lo que entiendo de tus palabras y de la comunidad haitiana que salió el reportaje de La Tercera, es que estas personas más bien intentaron ayudar en un momento vulnerable, quizás de, como tú comentabas, de extrema pobreza, desnutrición quizás por las situaciones sociales que está viviendo y políticas Haití. Entonces se podría decir que toda esta caricaturización, según las palabras de la comunidad, trajeron a esos niños para ayudarlos. Sí. Y todos se habrían reencontrado, si no son con sus padres, con sus hermanos, familiares mayores que pudieran hacerse cargo de ellos. Esa es la situación. Cuentan ahí, obviamente, la realidad cruda que atraviesa Haití, de que estos niños, si se quedaban en la isla, o pudieron haber terminado muertos, o pudieron haber terminado en las bandas delictuales que en ese momento estaban gobernando la isla. Es una situación muy compleja, humanitaria, y que obligó a tomar medidas extremas como estos vuelos charter. Ahora, ¿por qué estos vuelos, por ejemplo? Porque ese testimonio igual se cruza con el testimonio que nos entregó a nosotros ayer el ex diputado Oyarzo, que estuvo entrevistado en Turno PM, y ¿qué nos dijo Oyarzo? Hubo un día en que estaban todos los parlamentarios de campaña, en donde él dijo, bueno, yo en lugar de hacer campaña voy a seguir haciendo labores parlamentarias, y me fui al aeropuerto porque dijeron que iba a llegar un avión y que con niños haitianos. Y como él estaba viendo el tema, él era diputado de Quilicura, o sea, del distrito 8. Entonces, en el distrito 8 está incluido Quilicura. Y sabía esto porque dice Fidel Oyarzo que él tenía Rubén Oyarzo o Fidel Oyarzo. Rubén Oyarzo decía, Fidel Oyarzo, un ex periodista. Sí, falleció. Rubén Oyarzo decía que
Él se había puesto en contacto con comunidades, que iba a llegar este avión, en fin. Y fue a esperarlo. Y lo que decía él era que no era como que se bajaran del avión estos niños, incluidos bebés, dice él en su relato, y los recibieran, y hubiesen padres que lo estuvieran abrazando en su llegada, en fin. Sino que, entonces, hay relatos, hay testimonios, hay investigación pendiente que evidentemente se tienen que esclarecer. Hay que ver cuántos de los niños que realmente salieron en la cifra general siguen perdidos. Hay una situación también de qué pasa con esos niños. O sea, la situación de Estación Central tampoco habla de, bueno, sí, que bueno, encontramos a 7 niños, a los 7 primeros niños, pero vivían en condiciones terribles, condiciones de hacinamiento, con un tutor. ¿Y quién era el tutor? No se No, pudo no, saber no se el sabe nombre. todavía, no, está todo eso todavía, se habla de un tutor. Porque eso No, es maltrato infantil porque, si viven en una condición de hacinamiento. efectivamente, eso abre otra investigación, Claro. ¿cierto? Las condiciones de vida en que esos niños que se supone que fueron rescatados de Haití están viviendo hoy día en Chile. Entonces, hay toda una conversación más amplia, es una situación que va a seguir. Insisto, no se ha descartado todavía que haya algún tema. Ahora, mucho ojo, porque la PDI dio una declaración bien concreta y bien terminante de esto. Ellos investigaron en su momento la posibilidad de trata de personas y lo descartaron. No había ningún antecedente, ningún indicio de trata de personas, en este caso trata de menores, desde Haití a Chile. Lo descartan al menos en esa primera. Se hizo todo, dijeron, todos los niños que llegaron en los aviones, dijo la PDI, entraron con sus papeles en regla. O sea, con todas las condiciones que exige la ley. Ninguno entró con un pasaporte falso. Eso ya hicieron toda la revisión que había que hacer respecto a esa investigación. Y la PDI hoy día puede decir que todo eso ocurrió en regla. Lo que no puede decir la PDI es, bueno, ¿qué pasó? Y ahí está la gran pregunta, la gran discusión, porque muchos se lo atribuyen a problemas que vienen pos. O sea, ¿qué pasó con esos niños cuando llegaron a Chile?